Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué emoción tenerlos de vuelta! Hoy el ambiente en el mundo del espectáculo está que arde, y tengo una noticia que ha estado resonando con fuerza, especialmente para aquellos que seguimos con admiración a una de las estrellas más brillantes de Turquía. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha generado un auténtico huracán, el escándalo de las falsas acusaciones dirigidas a Hande Erçel. Si el nombre de Hande les evoca sonrisas, si aman las producciones turcas que nos cautivan semana tras semana, o si simplemente disfrutan de estar al tanto de los giros inesperados en el universo de las celebridades, este vídeo está hecho para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno a desgranar esta polémica, les recuerdo algo fundamental: si aún no son parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción. Es totalmente gratuito y les garantiza que no se perderán ni una sola de nuestras futuras entregas. Créanme, tenemos un arsenal de contenido que va a mantenerlos enganchados. Ahora sí, con las pilas a tope, empecemos. Este revuelo ha sacudido los cimientos del entretenimiento, poniendo el foco sobre Hande Erçel, una figura que ha sabido conquistar corazones no solo en su nativa Turquía, sino a escala global, gracias a una combinación letal de talento, belleza innegable y un carisma arrollador. Conquistando audiencias a través de papeles protagónicos en producciones que han batido récords de rating, Hande se ha consolidado como un referente en el arte de la actuación y un auténtico ícono de estilo para millones de seguidores. Sin embargo, como suele suceder con las personalidades de su magnitud, su vida privada y el desarrollo de su carrera son constantemente analizados bajo un microscopio implacable. Y en esta ocasión particular, los reflectores se han posado sobre ella debido a una serie de acusaciones que, según fuentes cercanas y la actriz misma, distan mucho de la realidad de los hechos. Las primeras noticias que comenzaron a circular como pólvora hablaban de un supuesto comportamiento inapropiado por parte de Hande Erçel durante un evento social. Una acusación de esta naturaleza, de ser verídica, tendría el potencial de empañar seriamente su imagen pública, hasta ahora intachable. Los rumores apuntaban a un supuesto altercado con otro de los asistentes al evento, llegando incluso a mencionarse intercambios de palabras poco amables y gestos que parecían distanciarse diametralmente de la personalidad dulce y serena que Hande proyecta ante el público. Como era de esperar, estas informaciones se propagaron a una velocidad vertiginosa a través de las redes sociales y los medios de comunicación, desencadenando un verdadero torbellino de especulaciones, juicios apresurados y, en muchos casos, desinformación. La gravedad de las imputaciones era tal que muchos de sus seguidores más fervientes se mostraron conmocionados y profundamente preocupados, temiendo lo peor para su adorada actriz. No obstante, la narrativa comenzó a sufrir una transformación radical y sorprendente cuando emergieron detalles que pintaban un panorama diametralmente opuesto. Personas cercanas a Hande, quienes estuvieron presentes en el mismo evento y fueron testigos directos de los sucesos, salieron valientemente en su defensa, desmintiendo categóricamente las acusaciones vertidas. Testigos presenciales declararon que las historias que se habían difundido no solo eran exageradas hasta el extremo, sino que en algunos casos constituían meras invenciones. De acuerdo con estos relatos corroborados, lo que realmente aconteció fue un malentendido menor, un incidente completamente trivial que fue magnificado de manera desproporcionada por individuos con intenciones poco claras, o quizás, simplemente por el afán de generar un escándalo y captar la atención. Lo que resulta crucial destacar es que Hande Erçel no permaneció en silencio ante estas difamaciones. A través de sus plataformas de redes sociales, y mediante comunicados oficiales emitidos por su equipo de representantes, ha expresado su profunda decepción ante la situación y ha manifestado su firme determinación de defender su reputación a toda costa. Su mensaje ha sido inequívoco y contundente: ella se considera una víctima de la desinformación y la difamación, y no permitirá que su imagen sea mancillada de esta manera. Resulta verdaderamente admirable observar cómo una figura pública de su talla y trascendencia se enfrenta a este tipo de situaciones con tanta entereza, dignidad y una determinación inquebrantable. Si profundizamos un poco más en la génesis de este supuesto incidente, se ha llegado a sugerir que las acusaciones podrían tener su origen en un intento deliberado y orquestado de dañar su imagen profesional y personal. Se barajan hipótesis que apuntan a posibles motivaciones de envidia por parte de individuos que no soportan su éxito, o a rivalidades latentes dentro de la competitiva industria del entretenimiento. En el mundo del espectáculo, lamentablemente, este tipo de situaciones no son del todo infrecuentes. El arrollador éxito de Hande Erçel,
su popularidad masiva y su constante presencia mediática la convierten en un blanco potencial para aquellos que buscan protagonismo efímero o que simplemente intentan sembrar discordia y generar controversia a su alrededor. Hemos sido testigos de cómo, tras las sólidas declaraciones de los testigos presenciales y el contundente pronunciamiento de la propia Ande, la opinión pública ha comenzado a virar de manera significativa. Muchos de sus fans más leales han cerrado filas en torno a ella, expresando su apoyo incondicional y condenando enérgicamente las falsas acusaciones. Las redes sociales se han inundado de mensajes de aliento, solidaridad y reconocimiento a su integridad, demostrando una vez más la profunda conexión y el fuerte vínculo que une a la actriz con su vasta audiencia. Es un recordatorio poderoso y esperanzador de cómo una comunidad puede unirse para defender a una figura que admiran cuando se enfrenta a la injusticia. Pero, ¿qué implica realmente todo este turbulento episodio para la carrera y la imagen de Ande Ercel a largo plazo? Es innegable que este tipo de escándalos, incluso cuando se demuestran falsos, pueden dejar una huella temporal en la percepción pública. Sin embargo, la manera en que una persona gestiona y supera una crisis de esta magnitud es lo que realmente define su verdadera fortaleza, su carácter y su capacidad de resiliencia. La respuesta de Ande, caracterizada por su firmeza pero también por su respeto, junto con el masivo apoyo que ha recibido, sugieren que este episodio, lejos de perjudicarla, podría incluso fortalecer aún más su posición en la industria. Demuestra que cuenta con un equipo sólido y profesional detrás de ella, que sabe cómo defenderla eficazmente, y que su propia integridad habla por sí sola, disipando cualquier sombra de duda. Resulta crucial tener presente que en la era de la información digital, donde las noticias falsas y los rumores pueden propagarse a una velocidad vertiginosa, la desinformación se convierte en una amenaza constante. Por ello es una responsabilidad compartida por parte de todos nosotros, como consumidores activos de información, mantener una actitud crítica. Debemos verificar las fuentes de nuestras noticias, contrastar los datos y, sobre todo, evitar dejarnos llevar por titulares sensacionalistas o por la primera información que llega a nuestras manos sin un análisis previo. En este caso particular, ha sido de vital importancia prestar atención a las voces de quienes estuvieron presentes en el lugar de los hechos, a las declaraciones oficiales y, de manera primordial, al mensaje directo de la persona directamente afectada. Ande Ercel. Las falsas acusaciones, especialmente cuando se dirigen contra figuras públicas de gran relevancia, pueden acarrear consecuencias devastadoras. Pueden erosionar la reputación cuidadosamente construida a lo largo de años de arduo trabajo, dedicación y talento. Pueden afectar negativamente las oportunidades profesionales futuras e incluso tener un impacto psicológico profundo y duradero en la persona que es injustamente acusada. Por esta razón, es de suma importancia que los hechos se aclaren de manera transparente y que la verdad sea expuesta al público, tal como parece estar ocurriendo de manera exitosa en este caso. La valentía demostrada por Ande al enfrentar estas acusaciones de frente también envía un mensaje poderoso y edificante para muchas otras personas, especialmente para las mujeres que trabajan en la industria del entretenimiento. Estas a menudo se encuentran en la mira de la difamación, el acoso y los ataques injustificados. Su postura decidida de no permanecer en silencio y de buscar activamente la justicia es verdaderamente inspiradora y sienta un precedente importante. Si analizamos este incidente con mayor profundidad, nos encontramos ante una clara manifestación de la delgada y a menudo difusa línea que separa la vida pública de la vida privada de las celebridades. Cada gesto, cada palabra pronunciada, cada interacción social, puede ser objeto de un escrutinio minucioso y, lo que es peor, de una tergiversación malintencionada por parte de un público ávido de detalles jugosos. Ande, al igual que muchas otras estrellas de su calibre, vive bajo un constante estado de observación pública. Y es precisamente en este contexto donde la fortaleza mental y el apoyo incondicional de un círculo cercano de confianza se vuelven recursos invaluables. En este mismo sentido, la reacción de sus seguidores, ese ejército virtual incansable que la acompaña y la apoya sin reservas, ha jugado un papel decisivo en la forma en que se ha desarrollado y concluido esta narrativa. La rápida movilización para defenderla, para compartir información veraz y precisa, y para contrarrestar activamente las narrativas negativas y falsas demuestra de manera palpable el poder unificador y la fuerza inherente de una comunidad leal y comprometida. Además, no podemos bajo ninguna circunstancia ignorar el papel fundamental que desempeñan los medios de comunicación en la difusión de este tipo de noticias, tanto para bien como para mal.
Si bien es cierto que muchos medios han actuado con la responsabilidad y la cautela esperadas, buscando siempre la contrastación de datos y la verificación de fuentes, otros, lamentablemente, parecen haber sucumbido a la tentación del sensacionalismo, publicando especulaciones y rumores infundados como si fueran hechos consumados. Este hecho sirve como un llamado de atención para todos sobre la importancia vital de un periodismo ético, riguroso y comprometido con la verdad. Finalmente, y no menos importante, es esencial destacar la formidable resiliencia de Anne Derzel. Haber atravesado este trance y salir de él no solo indemne sino fortalecida, habla volúmenes sobre su carácter y su temple. Este tipo de situaciones, aunque indudablemente difíciles y estresantes, a menudo sacan a relucir la verdadera fortaleza y el carácter de una persona. La manera en que ha gestionado esta crisis, manteniendo la compostura en todo momento y defendiendo con firmeza su verdad, es verdaderamente admirable y digna de reconocimiento. Para concluir este análisis, permítanme resumir brevemente los puntos clave que hemos abordado el día de hoy. Hemos desentrañado el reciente escándalo de las falsas acusaciones que han circulado en torno a nuestra querida actriz Anne Derzel. Inicialmente se propagaron rumores sobre un supuesto altercado y comportamiento inapropiado, pero estos fueron rápidamente desmentidos gracias a la intervención de testigos presenciales creíbles y a las contundentes declaraciones de la propia Anne. Ella se ha posicionado firmemente contra la difamación y la desinformación, recibiendo un apoyo masivo y abrumador de sus fans, lo cual pone de manifiesto la fuerza de su comunidad y su propia entereza inquebrantable. Este incidente sin duda subraya la importancia crucial de la verificación de la información, de la práctica de un periodismo ético y riguroso, y de la notable resiliencia de las figuras públicas cuando se enfrentan a la adversidad. Ha sido un verdadero placer compartir esta noticia con ustedes y analizarla en tan detallada profundidad. Espero sinceramente que este vídeo les haya parecido tan interesante e informativo como a mí me resultó crearlo, y que les haya proporcionado una perspectiva más clara y completa sobre lo que ha estado sucediendo. Ahora, me encantaría enormemente saber qué piensan ustedes sobre este fascinante tema. ¿Qué opinión les merecen las falsas acusaciones y la forma en que las celebridades deben manejarlas? ¿Han sido testigos de situaciones similares en sus propias vidas? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan relevantes. Su opinión es de un valor incalculable para mí y para el crecimiento de nuestra comunidad en el canal. Y si han disfrutado de este contenido y lo han encontrado útil y valioso, no olviden darle a ese botón de me gusta. Un simple clic de su parte marca una diferencia enorme y me impulsa a seguir creando vídeos que sé que disfrutan y esperan con ansias. Les animo encarecidamente a que compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que podría estar interesada en esta noticia, especialmente si son seguidores fervientes de Anne Derzel. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no esperen más y suscríbanse al canal ahora mismo para no perderse absolutamente nada. Tenemos muchísimas sorpresas, contenido exclusivo y debates apasionantes en camino. Muchísimas gracias de corazón por acompañarme en este vídeo, por su valioso tiempo y sobre todo, por su apoyo constante y entusiasta. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta muy pronto.